Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la comunidad educativa de Liceat. Este es nuestro espacio. Y bienvenidos y bienvenidas a este foro que estamos organizando dentro del marco de la Asamblea Continental Latinoamericana de Misión 21. Agua y crisis del desarrollo, miradas socioteológicas desde la perspectiva global y local. Vamos a tener 4 personas con nosotros compartiendo esta tarde. Tenemos a Doris Muñoz, que va a ser una motivación a este foro. Tenemos a Carla Espósito, directora de la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos a Elizabeth Peredo, directora ejecutiva de la Fundación Solón, y tenemos a Marcelo Schneider del Consejo Mundial de Iglesias. Ustedes tienen el programa y la forma como se va a realizar el evento. Lo único que quisiera indicarles es que las presentaciones de la persona lo vamos a hacer en su momento, un poco más amplias. Sin embargo, indicarles que Agua y crisis del desarrollo, la reflexión que estamos haciendo, esta articulación entre lo teológico, el campo de la religión, la espiritualidad, con lo social y especialmente ligado a comprender la problemática del agua y la tierra, es algo que Misión 21 ha estado trabajando en diferentes instancias, la Asamblea Continental y también en estos espacios. Por lo tanto, ahí tienen un banner de algunos de los eventos que se han ido realizando acá en la institución y también en la mesa boliviana. Bien, entonces vamos a comenzar con las palabras de bienvenida de Doris Muñoz, que lo hace en nombre del equipo. En el equipo ha estado también Cecilia Castillo como parte del equipo organizador. Entonces, bienvenido Doris y por favor. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Solo que no puedo tener los lentes, el cuaderno y leer, y tener el micrófono. Puedo tomar aquí, ok. Bien, la motivación central es nuestra preocupación como CELA por la crisis planetaria, y nuestra preocupación surge fundamentalmente desde nuestra identidad cristiana. Hace ya algunos años se definió desde Misión 21 y tal vez como una manera de escudriñar los signos de los tiempos, que era lo que nos correspondía como una cuestión prioritaria al mundo cristiano de hoy. En aquel momento se definió como tema: agua y tierra no son mercancía, y en base de esta temática se trabajó en todas las mesas que conforman la red latinoamericana de instituciones vinculadas a Misión 21. También decir que desde hace muchos años, décadas ya, que en América Latina se viene hablando de la cuestión del agua como una problemática que afecta principalmente o desde el problema de los más pobres. Todavía tal vez no sea un tema que llega como llega a los pobres desde la clase dominante, pero finalmente en este barquito vamos todos, y en este momento se está hundiendo tal vez más a un lado, pero eventualmente es una cuestión que atañe a la humanidad. Decir de alguna manera que el agua es un tema que nos atañe a todos, y afirmar, y eso es lo que nos convoca a reflexionar hoy día, el agua como un derecho.
un derecho a la vida y que necesariamente hoy día significa que es imposible hablar de una vida en abundancia si no tenemos agua, o si tenemos una mala calidad de agua, o si tenemos tierra sin agua. Por otra parte, nuestros proyectos han tratado de profundizar por lo menos dos aspectos, sabiendo que el agua es un tema que afecta a la vida, que tiene que ver con una dimensión ecológica, que desde nuestra perspectiva, tal vez la mayor parte de la gente que estamos acá hoy día, tiene que ver con nuestra teología, con nuestra religión, con nuestras creencias. Y por otra parte también sabemos que tiene que ver con toda la dimensión política y económica. Y desde ahí hemos trabajado entonces en proyectos de incidencia y de comunicación. Y en ese sentido, tal vez, yo que vengo de Chile, hablo a través de todos mis compañeros, pero hablar tal vez desde el contexto de uno de los países más privatizados del mundo. En Chile todo se vende, y evidentemente que el agua está completamente privatizada, excepto una municipalidad. Y desde ahí entonces agradecer al pueblo boliviano por recuperar el agua como un derecho y un bien público en un contexto transnacional o planetario donde todos los bienes del planeta se han transformado en mercancía. Y desde ahí tal vez la motivación fundamental para cada una de nosotras y nosotros y para nuestras comunidades es preguntarnos por lo que estamos haciendo desde la cotidianidad, preguntarnos por nuestras creencias. Sí, América Latina es mayoritariamente cristiana. ¿Qué ha pasado? Que las élites, también cristianas, ¿con qué imaginería estamos funcionando que hemos hecho del planeta lo que hemos hecho? En esta línea también, y como orientación, ¿no? Hace ya muchas décadas una teóloga, Rosemary Russell, nos planteaba esto de que necesitamos pensar globalmente, pero la única posibilidad que tenemos es actuar localmente, y en este momento desde lo más cercano que es nuestra cotidianidad. Muchas gracias a Doris por esta motivación, y también para las personas que nos van a orientar y nos van a guiar en las reflexiones de este foro, indicarles que las personas que están acá pertenecen a por lo menos a 25 instituciones de América Latina, principalmente de Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Costa Rica, y también personas que vienen desde Suiza representando a Misión 21. Espero que no me esté olvidando el país de los que están participando en esta asamblea. Entonces, solamente para que ustedes también tengan el contexto y los sujetos, personas que están participando en este evento. Bien, con todo esto, entonces quiero dar la bienvenida a Carla Espósito Guevara, que tiene estudios de sociología en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, de maestría en la Universidad de la Cordillera, en sociología. Tiene una experiencia laboral de investigación en varios temas relacionados a estudios urbanos, movimientos sociales, racismo, discriminación y pobreza. Ha estado trabajando 3 años como negociadora de Bolivia en las Naciones Unidas en temas de desarrollo sostenible, y actualmente es la directora de la Escuela Diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, Carla también, digamos, entre sus varias publicaciones, lo que quiero destacar es su libro Movimientos Sociales Urbanos, una lucha contra la exclusión económica, social y política. Carla, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias, Pablo. Y bueno, para mí es un gusto estar en esta exposición de un público tan diverso y latinoamericano. Y a mí me parece muy importante, y quiero felicitar a Alicia por haber convocado esta discusión sobre el tema del agua en un país en el que tanto se ha peleado por el tema del agua. Bolivia tiene 2 guerras del agua, la guerra de Cochabamba el año 2000,
la guerra del Alto contra Aguas del Limani, el año 2005. Entonces tenemos una larga trayectoria y un reconocimiento muy enraizado en el pueblo boliviano de que el agua es fundamentalmente un derecho, como dijo la compañera que me antecedió. Yo voy a enfocarme fundamentalmente en una perspectiva global. No voy a entrar a detalles nacionales sobre temas de agua, simplemente voy a darles una perspectiva global. Y bueno, voy a empezar repitiendo algo que nuestros pueblos indígenas y nuestras culturas lo han dicho numerosas veces, ¿no? El agua es algo fundamental para la vida y sin agua no puede existir ni la vida ni el planeta. El agua además es un bien escaso, pero aparte de ser un bien escaso, no sé si alguien puede colaborar con las diapositivas. Por favor, la primera. Aparte de ser un bien escaso, es un bien distribuido inequitativamente en el planeta. Existen múltiples inequidades en el uso, en el consumo y en la distribución del agua en el planeta. Actualmente somos casi 7 millones de personas, 6.600.000 más o menos. Vamos a los 7 millones de personas y en teoría debería haber agua suficiente para unas 20.000 millones de personas, pero lo cierto es que estamos en las puertas de una crisis mundial del agua, de la que más o menos quisiera enumerar los componentes. Siguiente, por favor. Es importante recordar cómo está distribuida el agua en el mundo, ¿no? El planeta Tierra es un planeta de agua, pero no toda el agua que existe en el planeta es disponible para el consumo humano. Y las cifras son realmente asombrosas, ¿no? Es un planeta en el que el 79% es hielo, está congelado en los casquetes solares, en los casquetes polares, y no es agua consumible. El 20% del agua es agua subterránea y el 1% es agua superficial, agua dulce, que es el agua que nosotros utilizamos para el consumo humano. Es importante también el dato de cómo se utiliza el agua en el mundo, ¿no? Y sorprendentemente no es el agua para beber la más utilizada, sino el agua se utiliza fundamentalmente en las actividades agrícolas e industriales. Entre el 65, yo puse que el 65% de otras fuentes, tengo el 70% del agua potable del mundo se utiliza en la agricultura y el 25% se utiliza en la industria. Y apenas el 10% de ese 1% de agua dulce para el consumo humano es utilizado para beber y para la salud humana. La crisis del agua tiene que ver también fundamentalmente con el crecimiento poblacional. Vamos hacia los 7 millones de habitantes y el uso del agua se ha incrementado en los últimos 50 años más o menos 6 veces más durante el último siglo, ¿no? La demanda global aumenta cada 50 años en aproximadamente 2 veces más. Entonces, mientras nuestra población está creciendo en términos poblacionales y en el doble de proporción aumenta el consumo del agua. Entonces estamos entrando, viéndola desde una perspectiva poblacional, a una crisis por la demanda de agua. Otro dato fundamental que a mí me parece importante compartirlo con ustedes es las enormes desigualdades que existen en cuanto al consumo de agua en el mundo. En este momento el dato que la FAO arroja es que existen en el mundo 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua. Y mientras en los países desarrollados, que son los que más consumen agua, por ejemplo, una sola persona utiliza al año más o menos 15.000 litros de agua al día, en cambio los países desarrollados, 1.000 millones de personas en este momento carecen de acceso al agua. 2.2 millones de personas en los países en vías de desarrollo, en la mayoría menores de edad, mueren anualmente por enfermedades asociadas a la falta de acceso al agua potable. 6.000 niños, entre niños y niñas, mueren cada día de enfermedades asociadas al acceso de agua potable. La mitad de las cámaras de los hospitales del mundo están ocupadas por pacientes que tienen enfermedades causadas por problemas de agua, como diarreas, enfermedades relacionadas al agua. Y en los últimos 10 años la diarrea ha matado más o menos más niñas y niños que toda la gente que se ha perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Son datos alarmantes que nos hablan de un problema en la distribución del agua. Y en términos de cómo se consume el agua entre países del norte y países del sur, a mí este cuadrito me pareció
importante compartirlo con ustedes porque son los países que menos población tienen quienes más consumen el agua. Por ejemplo, en América del Norte, que tiene el 8% de la población, consumen el 15% del agua en el mundo. América del Sur tiene 6% de la población, consume el 26% del agua del mundo. Europa tiene el 13% de la población, consume 8% del agua. África, 13%, apenas el 11%. Es decir, en términos globales existe una distribución inequitativa entre países del norte y países del sur en el consumo del agua. Pasamos, por favor. Aquí, un poco para reforzar el anterior cuadro, quise traer esta estadística, ¿no?, de los usos del agua en los diferentes continentes del mundo. Tenemos en Europa, en África, en Asia, Sudamérica. África es uno de los continentes donde el uso doméstico es el amarillo. Tenemos apenas el 10% del agua que ellos consumen es para consumo humano. En cambio, podemos contrastar con América del Norte, por ejemplo. Los datos realmente muestran una desigualdad. Por favor, la siguiente. También bajé los datos del último reporte de las metas del milenio. Ustedes saben que Naciones Unidas tiene una meta que el 2015 debería cumplirse, que era la de reducir a la mitad el consumo, reducir a la mitad la falta de acceso de agua en todos los países. Y esa es una meta que lamentablemente no vamos a cumplir hasta el 2015. Me faltó letras. En las regiones desarrolladas, es la primera columna, me pararé para compartirla mejor. Esta columna refiere a los países desarrollados. Como ustedes ven, casi en 1990 y 2010 es la comparación. El año 1990 tenían casi el 100% y ellos están cercanos a llegar al 90% de cobertura de agua. Si comparamos con los países en desarrollo, hay una diferencia, una desigualdad tremenda. Los países en desarrollo apenas están en una cobertura del 80%, estaban en el 80% el año 90, el 2010 están en el 90 y algo por ciento, y esta es la meta a la que deberíamos llegar. Esa es la comparación con, este es el dato mundial, agregados, desarrollados y en desarrollo. La región que menos agua en este momento tiene, y los países que probablemente no lleguen a la cobertura del agua, según las metas del milenio, son los países del África. El África Central tiene problemas terribles en cuanto a la cobertura de agua. La siguiente, por favor. Este es el cuadro comparado en cuanto a regiones. Aquí está justamente el que les comentaba. La situación de África subsahariana es crítica. Es una de las regiones que menos acceso al agua tiene y que probablemente no llegue. Hasta acá deberían llegar, ¿no? Esta es la meta fijada por las metas del milenio y ellos están acá. Es decir, solo el 70% de la población accede a agua en términos globales. Ni siquiera estamos hablando a aguas de fuentes mejoradas. Siguiente, por favor. ¿Cómo fue sucedido? Ya. Perdón, también la tengo repetida. Y este es un cuadro que muestra el tema del porcentaje de agua, del acceso al agua de la población a fuentes mejoradas. Para el año 2000, la diferencia entre zonas urbanas y rurales es otra de las grandes desigualdades que existen, ¿no? Las zonas urbanas generalmente tienen más cobertura, las zonas rurales no. Y el dato es crítico en cuanto a las zonas rurales. En 2010, 3.000 millones de personas accedieron al agua, y esto es el rojo, es el dato que todavía nos falta por llegar a las metas del milenio. Siguiente, por favor. Entonces, viendo todos esos datos, yo creo que realmente podemos hablar de una situación de crisis de agua en el mundo. La provisión del agua está disminuyendo, cada vez hay más personas en el mundo, 1 de cada 5 personas en los países en desarrollo carece de acceso al agua. Siguiente, por favor. Aquí he hecho un mapa, traje un mapa también, en el que se muestran los problemas de crisis del agua por diferentes factores, que incluso incluyen el cambio climático y otros, ¿no? Estas son las regiones en el mundo donde hay crisis de agua. En América del Sur, ustedes se fijan, estamos en una zona de crisis del agua.
Las otras zonas están aquí situadas en el África, tenemos en Europa acá, en México, Canadá, y aquí estas zonas del Asia. Son lugares que en este momento están en situaciones críticas de crisis del agua. ¿Cuáles son las causas que podrían enumerarse para justificar que provocan esta crisis del agua, ¿no? El primer punto y el más importante es el uso creciente, el uso insostenible del agua a nivel agrícola e industrial. El segundo tema es la deforestación, porque ustedes saben que en realidad el agua es un ciclo que tiene que ver con los bosques. Mientras más se cortan los bosques del mundo, provoca una ruptura del ciclo del agua, la muerte de muchos ríos, muchos lagos, la pérdida de lluvias y provoca zonas de sequía. El crecimiento poblacional es un tercer factor, el cambio climático que está provocando el derretimiento de los casquetes polares, y también uno de los temas es que está disminuyendo el control estatal del agua, y desde mi punto de vista una de las mayores causas que está provocando esta crisis del agua es precisamente la generalización, lo que la compañera decía, la generalización de un sistema corporativista extendido en los países en desarrollo para el manejo del agua. La próxima, por favor. Desde mi punto de vista, yo creo que la globalización corporativa y la mercantilización del agua es uno de los factores que está contribuyendo más a la crisis del agua y a la crisis en los países en desarrollo, por las siguientes razones, ¿no? Y ahí quisiera detenerme un poco. La siguiente, por favor. Existen dos grandes negocios del agua, ¿no? Las grandes multinacionales están copando los mercados de agua. Uno es el gran negocio de la venta del agua embotellada. Anualmente las empresas de mayor crecimiento son las empresas embotelladoras, y es uno de los sectores con menos regulaciones que existen en el mundo. No tienen regulaciones ni ambientales ni sociales para sus industrias, y el agua, sí, por el simple hecho de ponerla en la botella, aumentan el precio del agua en más de 1.100 veces el precio que tendría el agua normal de cañería. Y la segunda, el segundo mecanismo de mercantilización del agua es la canalización y distribución del agua, que ahora está siendo concesionada a las grandes empresas. Siguiente, por favor. El agua, decía, no tengo la cita en este momento, pero es realmente la última infraestructura, la última frontera que le queda al capital por conquistar. El agua se está convirtiendo rápidamente en una de las más grandes industrias empresariales, ¿no? Incluso hay una autora muy conocida sobre el tema del agua, que ella se llama Maud Barlow, una canadiense, que ella habla ya no de las crisis, de las guerras del petróleo en el próximo siglo, en el siglo que viene, sino habla de las guerras por el agua, de la crisis, y ella habla del agua como el oro azul. Siguiente. ¿Cuáles son los grandes instrumentos? No, las grandes corporaciones lo que hacen es promover, primer tema, la desreglamentación y la eliminación de todas las barreras para el libre comercio del agua. Esto provoca serios problemas porque se están aflojando primero reglas sociales que protegen a los consumidores. Nosotros tuvimos una experiencia en Bolivia, se aflojaron reglas sociales para hacer los precios más competitivos para el agua. Se están aflojando las normas medioambientales para volverlo un negocio más competitivo, y esto está provocando un consumo depredador del agua en muchas regiones del mundo. El agua está empezando a ser tratada ya no como un bien social, ya no como un derecho, sino como una mercancía. Y se impone impunemente para la venta del público. La reglamentación, y se están aflojando además todas las normas de protección social y del medio ambiente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son generalmente los mecanismos? ¿Cuáles son las formas de privatización que existen en el mundo? Básicamente existen tres. Los sistemas públicos del agua se venden plenamente a corporaciones, y eso está sucediendo en muchos países del África en este momento. El segundo mecanismo es dar en concesiones a las empresas transnacionales, que es el caso de Bolivia. Bolivia, antes del año 2000, dio en concesión por un cierto número de años todos los sistemas de administración y distribución del agua a las compañías privadas.
Y el último es la contratación de empresas privadas por parte de los gobiernos para el manejo de servicios del agua a cambio de una tarifa que ellos llaman más administrativa, que son obviamente tarifas más altas. ¿Cuáles son las consecuencias sociales y económicas de la privatización para los países? Atenta primero contra todos los esfuerzos que están haciendo los estados pobres para crear oportunidades de desarrollo. Generalmente, todas las experiencias de privatización del agua han creado, por ejemplo, un aumento de las tarifas para hacerlo más competitivo y eficiente para los países desarrollados y para las corporaciones de los países desarrollados. Obligan a los estados a que renuncien a todos los controles sobre la economía, entre ellos el control de las tarifas, les decía, y finalmente terminan las corporaciones manejando las políticas de agua. Las empresas obtienen un gran poder de influencia sobre los estados y sobre las políticas de los gobiernos. Las actividades económicamente sostenibles de protección al medio ambiente son castigadas y el uso abusivo, la contaminación que queda impune, ¿no? Entonces provoca daños económicos, daños ambientales que afectan contra el crecimiento y el desarrollo de los países. ¿Cuáles son las redes? Porque este es un tema que ha sido promovido por redes privadas en el mundo. Y yo quisiera centrarme, bueno, voy a nombrar tres, que son estas tres, las grandes redes mundiales que han patrocinado a nivel de los grandes consorcios y de los organismos internacionales la privatización del agua. Uno es el Global Water Partnership, que actúa mucho en el África y actúa bajo programas de desarrollo, de colaboración, de partnership con el África, pero que en realidad lo que en el fondo están buscando es hacer asociaciones para privatizar el agua. El segundo y el más importante es el Consejo Mundial del Agua, que voy a detenerme un momento, y la tercera organización es la Misión Mundial del Agua. Estas son las tres agencias que junto a los organismos internacionales como la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han promovido la privatización del agua. Una más, por favor. El Consejo Mundial del Agua, y esto es importante porque si existe una organización en el mundo que maneja el tema del agua, no es Naciones Unidas, no es el Banco Mundial, sino es esta organización. ¿Y qué tipo de organización es? Es una gran organización formada por los consorcios del agua en el mundo. Todas las redes privadas están asociadas al Consejo Mundial del Agua, ¿no? Y ellos se muestran ante el mundo, y uno puede entrar a la página web, los invito a que miren, y se muestran como una organización que asesora, que brinda asesoramiento, apoyo a los países en desarrollos para el tema del agua. Pero lo que realmente está bajo la agenda de esta organización es la privatización del agua. Ellos promueven un foro muy importante que se desarrolla cada 2 años en el mundo, que es el Foro Mundial del Agua. No sé si podemos avanzar, pero que tengo el detalle allá. Sí, el Foro Mundial del Agua, que hasta ahora, no sé, me parece que han habido 8 foros mundiales del agua, donde se reúnen las grandes compañías transnacionales, se invitan a gobiernos también, muchos países participan en el Foro Mundial del Agua, y las conclusiones de estos foros, que también son respaldadas por muchos ministerios, hay declaraciones ministeriales, son terribles. Normalmente han apuntalado agendas muy duras de privatización en el mundo. Este es el foro, desde mi punto de vista, uno de los foros más peligrosos. A pesar de tener un formato, porque el formato de ellos es un formato pseudoecologista, el único objetivo realmente es apuntalar la agenda de privatización y corporativización del agua. En este foro, Bolivia hizo una lucha muy dura durante los 2 últimos foros, fundamentalmente, que nosotros ya estuvimos participando como país con una agenda alternativa en el tema del agua, y nunca, ni siquiera después de que Naciones Unidas reconoció el agua como derecho humano, nunca el agua fue reconocida en este foro como derecho humano, porque ellos consideran el derecho humano al agua como una traba al libre comercio del agua. Siguiente. Fue en este foro precisamente donde empezaron las luchas de Bolivia, las luchas internacionales por el derecho humano al agua. Fue en el foro de Estambul del año 2010 que Bolivia presentó una declaración alternativa a la declaración ministerial del Foro Mundial del Agua, y Bolivia reunió a 20 países de todo el mundo. Con ellos hicimos una declaración alternativa en la que se reconocía el agua como
derecho humano. El foro, por supuesto, nunca reconoció la declaración, pero ahí empezó, fue como la semilla puesta en el plano internacional para el reconocimiento del agua como derecho humano. Después de muchísimas luchas, el agua finalmente fue reconocida en 2010 en Naciones Unidas como derecho humano fundamental. El lenguaje reconocido en esta resolución, yo diría que aquí tengo un resumen de toda la historia del lenguaje de Naciones Unidas sobre derecho humano al agua. Yo diría que es el mejor porque reconoce dos elementos. Un elemento fundamental es que la reconoce el agua y el saneamiento como derechos. Reconoce además que son fundamentales para la vida y para la existencia y el desarrollo de los otros derechos, y además promueve e invita a la cooperación internacional a colaborar a los países en desarrollo para la realización de este derecho. El agua, esto apareció como una plataforma, fue una plataforma del gobierno boliviano para posesionar el agua, primero arrebatarle el protagonismo al Foro Mundial del Agua y que sea Naciones Unidas, que es el único foro en el que todos los países participan, para que sea más bien la Organización de Naciones Unidas la que lleve el liderazgo en el tema del agua, y ya no un foro tan antidemocrático y tan privatizado como el Foro Mundial del Agua. Fue el primer elemento. Segundo, se utilizó como una plataforma para que se reconozca el agua como bien público, que se ponga en marcha una agenda por lo menos el tema que se plantea, la discusión del control estatal del agua y la no mercantilización del agua. Pero no siempre todos los finales son felices, ¿no? Y actualmente el tema del derecho humano al agua, si bien fue uno de los grandes logros que yo creo que se han hecho en términos de agua y de derechos humanos, está siendo resignificado en este foro de Naciones Unidas, ¿no? Y a partir de un informe que presentó la relatora del agua el último año, en el que dice: lo importante es que los países cumplan con las responsabilidades del agua, pero no importa cómo. Y en este caso, y tomo el ejemplo de la persona que me antecedió, y puso el ejemplo de Chile. Chile cumple su responsabilidad con agua. Sí, cumple la responsabilidad, pero a precios muy caros, ¿no? Pero ellos dicen, mientras cumplan con la responsabilidad, no importa los medios que utilicen. Entonces hay un debate y hay una lucha de sentidos en torno al tema del derecho humano al agua. Por una parte, hay países que significan al derecho humano al agua como un tema de control estatal, como un bien público, pero hay países que también dicen, bueno, lo importante es garantizar el derecho humano al agua, no importa cómo. Y eso significa privatización, partnerships, etcétera, que es la agenda que en este momento Naciones Unidas también está promocionando. Y por ese lado se entiende, por ejemplo, que existan alianzas en el plano multilateral, por ejemplo, entre la UNESCO y el Consejo Mundial del Agua, ¿no? Y en este momento están actuando sobre todo en países del África, y esta alianza se creó hace muy poco como un mecanismo de asesoramiento a los países en el tema de los conflictos del agua, pero habría que analizar realmente qué es lo que hace el Consejo Mundial del Agua en asesorar a los países sobre conflictos de agua. Entonces, quedan muchos desafíos. Yo creo que el tema del agua es un tema geopolítico fundamental, es un tema de derechos, es un tema de medio ambiente, y hay muchísimos desafíos para los gobiernos, para los estados y para la sociedad civil. Yo quise nombrar solamente algunos, y entre ellos rescato, por ejemplo, lograr que el acceso al agua para las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales más dispersas, mayor control estatal sobre el agua, y el reparto del agua con criterios de solidaridad y de equidad, implementar gestiones integrales del agua y la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas del agua. Con estos puntos yo quisiera cerrar mi exposición y estoy totalmente abierta a escuchar sus comentarios y consultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carla por la presentación del agua de una perspectiva global. No vamos a entrar todavía a las consultas. Vamos a complementar esta perspectiva de Carla con una mirada más nacional. La crisis del agua en Bolivia. Justamente hemos invitado a Elizabeth Peredo Beltrán,
boliviana, psicóloga social, escritora y activista del agua, también los derechos humanos. Ha estado trabajando en temas de cultura y fundamentalmente en acciones contra el racismo. Elizabeth es cofundadora del Taller de Historia y Participación de la Mujer. También ha coordinado y ha sido parte del comité impulsor de la Ley de las Trabajadoras Asalariadas del Hogar. Es autora de varias publicaciones, investigaciones, artículos. Es parte del directorio de Food and Water Watch, que pertenece a la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía. Coordina la campaña Octubre Azul en Bolivia, que es una movilización social por el derecho al agua como un bien común y no mercantil. Desde el 2006, Elizabeth es directora ejecutiva de la Fundación Solón. La Fundación Solón es una institución reconocida por su trabajo en derechos humanos, en acción política, arte y cultura. Entonces, Elizabeth, igualmente bienvenida y la perspectiva y el aporte boliviano. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes a todos ustedes. Carlita, qué gusto verlos. Primero felicitarles por esta reunión que han organizado. Me imagino que están ya con algún debate iniciado, que ya han abordado el tema, y realmente estoy muy complacida de que hubieran elegido el tema del agua, porque es un tema vital. Es un tema vital en un mundo que está cambiando aceleradamente y nos está enfrentando también. Yo creo que el agua nos cuestiona día a día sobre cómo tenemos que cambiar. Voy a pedirle al colega que lamentablemente el mío se rompió. Bueno, quisiera empezar compartiendo, en realidad he preparado esta presentación compartiendo los resultados de las reflexiones, datos, informaciones, investigaciones que han proporcionado diferentes organizaciones que participan de la campaña Octubre Azul. Pasaremos, por favor. Bueno, la campaña Octubre Azul, me voy a parar para estar un poquito más cómoda. La campaña Octubre Azul es una campaña que se realiza en Bolivia desde el año 2006. Tuve el gran honor realmente de compartir y ayudar a muchas organizaciones a fortalecer esta campaña. Empezamos en La Paz, éramos apenas unas cuantas organizaciones y ahora es una campaña nacional. Se realiza en todos los departamentos y también en algunas provincias, ¿no? El objetivo fundamental de la campaña es celebrar uno de los logros, digamos, normativos más importantes de la región de América del Sur. Ustedes saben, como dijo Carlita en su exposición, gran parte de la narrativa y de las propuestas de América del Sur sobre el agua empiezan en el año 2000 con la Guerra del Agua en Cochabamba, y ahí aprendimos mucho del sentido común de la gente. La gente nos decía, el agua es vida, no es mercancía, ¿cómo nos van a quitar? ¿Cómo la van a concesionar? ¿Cómo es que el Banco Mundial va a decidir de que a cambio de la deuda se la da a una empresa transnacional y nos quitan el derecho al agua de ir a las fuentes de agua? Porque eso es lo que puso el Banco Mundial acá. Entonces, eso inspiró mucho en la región, y unos años más tarde, en 2004, los uruguayos hicieron un referéndum nacional para incluir en su constitución el concepto de agua como derecho humano, que, como contó Carlita, ha sido sistemáticamente rechazado en el sistema multilateral, ¿no? Y ganaron con un 64%. Entonces, es el primer logro legislativo constitucional, yo creo que en el mundo, de haber incorporado el agua como derecho humano. Entonces fue un gran realmente triunfo para todos nosotros, quienes habíamos estado activos en este tema, y a nivel regional en todas las Américas se desde esta campaña. Y en Bolivia quizás es una de las campañas más grandes de la región, porque participan como 100 organizaciones. El mensaje fundamental de esta campaña es decir a la gente que el agua es un bien común, no mercantil. Todo aquello que ha planteado Carlita en su exposición, porque eso es parte de un mensaje global muy importante a todo el mundo, ¿no? Y implica también una lucha política, como lo hemos visto en la anterior presentación. Y
y también promover la gestión social y democrática y sostenible del agua, que además no es un invento, es algo que la gente lo tiene de manera natural. Cuando vemos el trabajo de las mujeres en las comunidades, en las ciudades, cuando vemos el trabajo de los regantes, en Bolivia hay por lo menos 5.000 sistemas de agua de riego. 5.000, imagínense ustedes, que sirven para sistemas de irrigación, para agricultura a pequeña escala, ¿no? Pasaremos. Bueno, pasaremos. Siempre tenemos ejes temáticos en la campaña y este año hemos elegido 4 que se han ido repitiendo durante los últimos años porque venían un poco de las demandas y las propuestas de las organizaciones, pero eran el agua en derecho humano y el acceso a los sistemas de agua y saneamiento, ver en qué nivel estamos en eso, el agua y el cambio climático, el agua y el extractivismo minero y el tema de la soberanía alimentaria y la agricultura, ¿no? Son los temas que nos han preocupado. Bueno, quizá un poquito como introducción, aunque todos ustedes probablemente ya lo saben, Bolivia es uno de los países que tiene más reservas de agua dulce en la región, ¿no? Los informes hacia el 2007 dicen que el territorio tiene una disponibilidad de 45.000 metros cúbicos por habitante por año, lo que significa 123 metros cúbicos al día para cada habitante. Es una cifra realmente impresionante. Pero su distribución no es una distribución igualitaria en todo el territorio, porque tenemos un territorio primero con diferentes sistemas ecológicos, donde tenemos alturas, valles y llanos, ¿no? Entonces es muy distinto, es muy diverso el acceso. Y tenemos 3 cuencas, formamos parte de 3 cuencas muy importantes: la cuenca del Amazonas, donde están los ríos Acre, Apunama, Moré y Tenes; la cuenca de la Plata, donde está el Pilcomayo, el Bermejo, los ríos muertos del Chaco; y la cuenca cerrada del Altiplano, que es una cuenca endorreica, donde está la cuenca del Alto Paraguay, los lagos y de los salares, ¿no? Tenemos 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas, 6 salares y 260 humedales. O sea, desde la perspectiva de lo que ha discutido el proceso Río Más 20 hace poco, en junio, en Río de Janeiro, realmente la riqueza que tiene nuestro territorio es invalorable, ¿no? Entre las reservas más importantes de agua dulce en nuestro territorio están, bueno, las reservas de las tierras bajas, entre ellas el Isusogo, el Paracpetí, el Pantanal, muchos otros, y en occidente se destacan, entre muchas otras, el Popó, el Uruburu y el lago Titicaca. Pasaremos, por favor. Eso como información general. No solamente tenemos recursos, también tenemos una historia muy larga, como lo mencionó Carlita, de gestión social del agua, de luchas y de movilizaciones muy importantes que han inspirado al mundo entero. Yo he viajado mucho, he tenido el honor y la oportunidad de participar de varios eventos, y donde uno va, cuando uno se presenta con el tema de agua y Bolivia, realmente te abre las puertas de una manera impresionante, porque todo el mundo sabe las luchas que han habido aquí y la tradición que existe en nuestro país en la gestión social del agua, y eso es una riqueza para todo el planeta, ¿no? Adelante, por favor. Acá hay una pequeña línea de lo que se hizo. Tenemos el del año 2000 con la Guerra del Agua, donde estuvo ese concepto tan importante que nos hicieron recordar los indígenas, campesinos, las mujeres, que el agua es vida, porque durante muchos años lo habíamos olvidado por las políticas neoliberales, ¿no? Participaron organizaciones de regantes, de mujeres, de vecinos, indígenas. Hubo un activismo muy fuerte y se profundizó muchísimo en lo que era la gestión social del agua. Y además vinculada a temas políticos. Por ejemplo, Carlita les ha mencionado todo lo que hay detrás de la propuesta del Foro Mundial del Agua, y eso lo hemos vivido aquí como una tensión, porque aquí se estaba, por ejemplo, el año 2003 hubo un conflicto entre Bolivia y Chile, porque Chile quería firmar un tratado de libre comercio con Bolivia para exportar las aguas subterráneas del salar para alimentar a las empresas mineras del norte de Chile, que tienen poca. Y Bolivia estaba por firmar. Entonces, estas organizaciones, regantes, cocaleros, campesinos y de las ciudades, gente activista, luchamos para que ese acuerdo de libre comercio no funcionara. Y se paró, ¿no?
separó y evitamos. Pero esos eran mandatos de la Organización Mundial del Comercio, del Foro Mundial del Agua, en ese entonces del Banco Mundial, que tenía un papel muy importante en lo que era condicionamientos a los países para privatizar servicios de agua a cambio de la deuda, ¿no? Y también, no, en Naciones Unidas no está ahí, no, ese es un error, no, contra Naciones Unidas no había nada, pero sí hicimos incidencia hacia Naciones Unidas, buscando desde entonces que se aprobara la regulación o la Declaración del Derecho Humano al Agua, que después se hizo. Y que, por cierto, Carlita ha sido una de las protagonistas, porque ella estaba en Nueva York justamente cuando se hizo el trabajo desde Bolivia para aprobar esa resolución, ¿no? Y todas esas propuestas que al principio parecían desordenadas, era un rechazo hacia la OMC, un rechazo al Foro Mundial del Agua, un rechazo al Banco Mundial, a la privatización, derivaron en Bolivia y también en Ecuador, pero primero en Uruguay, en propuestas constitucionales y en normativas concretas, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, ya está en la Constitución el tema del agua. Pasaremos, por favor, aquí. Por ejemplo, otra de las consecuencias de nuestra lucha del agua es habernos salido del CIADI en el 2007, bajo este gobierno. El CIADI es el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias en cuanto a inversiones que hay dentro del Banco Mundial. Es un tribunal privado que recibe demandas de las empresas en contra de los países cuando un país decide cortar. Entonces, el ejemplo más emblemático de esto es Argentina, porque en la época de crisis económica ellos tuvieron que cerrar una serie de empresas, de proyectos, y ahí han llegado a tener creo como 35 juicios. Nosotros cuando recuperamos el agua de Cochabamba y echamos a la empresa Bechtel no había invertido en Bolivia más que $1 millón. Pero como hay estas reglas globales de inversión, Bechtel demandó a Bolivia por $100 millones, porque decía que les debíamos por lo que ellos habían esperado ganar en los siguientes 30 años. Pero eso realmente es un chiste, ¿no? Porque realmente las empresas nos piden que les paguemos sus sueños de lucro, sus ideales de lucro. Eso es una barbaridad y está regulado. Eso tiene leyes, y la mayoría de los países estaban sujetos a esas leyes. Gracias a las luchas del agua, Bolivia se salió del CIADI y empezó a revisar sus tratados bilaterales de protección a las inversiones, diciendo, bueno, nosotros somos soberanos y nosotros vamos a proteger nuestras políticas públicas, y cualquier cambio en nuestras políticas públicas no tiene que provocar ningún juicio. Ya los uruguayos se dieron cuenta de eso y por eso incluyeron en su referéndum cuando ganaron. Entonces, por eso lo celebramos el Octubre Azul, porque realmente fue muy amplio, no solamente el tema del agua, sino agarrar el tema de las leyes, porque no es tan ingenuo, no es el tema, para nosotros es simple, abrimos la pila y está el agua, ¿no? Es mucho más complejo y el agua ahorita realmente se está convirtiendo en un problema de vida y muerte con decisiones políticas, ¿no? En nuestra Constitución tenemos, esto ha salido de nuestras luchas, dice, toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y el acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida, ¿no? Otro de los logros importantes de Bolivia es que logramos impulsar la resolución del agua en Naciones Unidas, cosa que ningún país lo había hecho, y estábamos como 20 años intentando. Nos contentábamos apenas con una cosita que había en el ECOSOC que decía que el agua era algo necesario para otros derechos, pero realmente esta resolución es una resolución muy importante y muy trascendental en la historia de las Naciones Unidas. Y avanzamos también en Bolivia en el cumplimiento de las metas del milenio. Eso es muy interesante porque en la exposición de Carlita ella mostró de que a nivel global hay realmente una brecha muy grande para cumplir las metas del milenio en cuanto al agua. En Bolivia estamos avanzando. Los informes oficiales dicen de que el nivel de cobertura está llegando a más del 80%. Pasaremos, por favor. En la Constitución también hay otros ámbitos de protección para el agua. Está el agua como derecho para la vida, está la protección y no contaminación del agua. Aquí están los capítulos del artículo 376.
El respeto de los usos y costumbres, eso tiene que ver mucho con la tradición de los regantes, de gestionar el agua a través de un sistema de organización muy interesante, que incluso ahora desde la perspectiva de la gestión de los bienes comunes, porque el agua es un bien común, es muy avanzado lo que hay en Bolivia, realmente, o sea, comparado con lo que hay en otros países, ¿no? Después también en nuestra Constitución se habla de la eliminación de las concesiones y prohibición de la privatización del agua y sus servicios, regulación y gestión de los recursos hídricos con participación social y protección del agua frente a los tratados de libre comercio. Como les comento, es muy completo, ¿no? Muy completo. Hay también otras normas, hay una ley de aguas que está en proceso, con muchos conflictos, porque hay fuerzas dentro del propio Estado que están buscando que esta ley de aguas no sea tan progresiva como lo era en la primera etapa del gobierno, digamos. Se ha aprobado la ley de la NER de tierra, después está el programa del agua sobre el tema de acceso al agua, y hay otras normativas que también están orientadas a cuidar el agua. Pero al mismo tiempo tenemos el problema que todo el mundo tiene, y es un problema de que no podemos totalmente poner en práctica lo que nos hemos propuesto en nuestra Constitución. Ese es un problema grave, y eso es algo que hemos detectado a partir de la campaña Octubre Azul, a partir de la participación de gente de las tierras bajas, de los valles, del sector minero en particular, que nos ha preocupado muchísimo, y también de las ciudades. Hay todavía cordones de población urbana que no tienen acceso al agua, y es curioso, en Cochabamba en particular, todo lo que es la zona sur en Cochabamba, hemos tenido la participación de vecinas, de mujeres que dicen que siguen comprando agua de carros aguateros, siguen teniendo que hacer fila, gastar horas del día, sobre todo las mujeres y las niñas, para conseguir agua. Entonces ahí tenemos brechas, o sea, tenemos una gran narrativa, un gran avance, tenemos ese mal de los seres humanos que a veces nos conformamos con la palabra, y conformarse con la palabra no es suficiente. Hay que buscar que lo que decimos se pone en práctica, ¿no? Entonces pasaremos por favor y veamos un poquito cuáles son las cosas que hemos visto. Yo creo, desde la experiencia del Octubre Azul, que este paradigma de crecimiento y consumo ilimitado que ha mencionado Carlita, que nos ha mostrado a nivel global cómo está funcionando, es muy fuerte y también afecta a Bolivia. Bolivia no es una burbuja, no es una isla. Bolivia recibe la influencia de estas presiones del mercado externo, presiones de modelos de consumo, patrones de consumo que se están generando en las ciudades y que de hecho están afectando a cómo estamos gestionando el agua, ¿no? Y por otro lado hay otros fenómenos que son también creados por estas formas de habitar el planeta que nos están afectando. El cambio climático es el ejemplo más claro, por eso nosotros elegimos el tema del cambio climático, porque nos parecía muy importante de tomarlo en cuenta. El cambio climático a nivel global está afectando tremendamente. Hay un informe, yo lamentablemente no pude cargar en esta presentación, un informe del Instituto de Meteorología del Reino Unido. Si ustedes pueden entrar al Instituto de Meteorología del Reino Unido, está ahí, y dice escenarios probables de la elevación de la temperatura si subimos a 4 grados promedio, ¿no? Y en realidad todo lo que estamos viendo, ahorita están reunidos en las negociaciones en Doha, ¿no? Están negociando el tema del clima, ya creo que es la 5ª versión después de que nos dimos cuenta que estaban negociando el clima, y es lo mismo y lo mismo y lo mismo, no se avanza, y todas las decisiones que ellos están tomando lamentablemente tienen como consecuencia de que hasta finales de este siglo vamos a elevar la temperatura promedio a entre 4 o 6 grados. O sea que lo que este Instituto de Meteorología de Reino Unido tiene es lo que va a pasar en muy pocos años. Igual, por ejemplo, las previsiones del desglazamiento de nuestros glaciares era a 50 años, pero no han pasado ni 10 y miren cómo están esos glaciares. O sea, es mucho más rápido de lo que nos imaginamos, ¿no? Y en esas previsiones, lo que indican esas previsiones es que el estrés hídrico se va a pronunciar en algunas regiones, y esas regiones son la Amazonía, lamentablemente nosotros somos parte de la Amazonía, África meridional,
todas las áreas costeras también van a sufrir porque justamente por el derretimiento de lo que es el Ártico va a elevarse el nivel del mar y también todo el sistema del clima está variando. O sea, ahora nomás uno entra al internet y al rato yo no quiero ni entrar, pero tienes el huracán Sandy, tienes las inundaciones en Panamá, tienes las inundaciones en el Reino Unido, tienes el tema en Malasia. En todo el mundo los eventos que antes eran sobrellevables son ahora de calidad extrema. Y eso está pasando en todas partes, en nuestro país también. Pasaremos, por favor, para ver los temas que hemos visto nosotros. Si quieren entramos un poquito en esto. Lo que yo quería con esta foto, lo que quería mostrar justamente, esta es una foto muy reciente, pero aún ahora está todavía más desglaciado nuestro glaciar, ¿no? Esta es una foto de hace 2 años, me parece, y ahora está peor. Y todas las comunidades que viven alrededor están sufriendo muchísimo, ¿no? por este tema, porque tiene mucha más agua ahorita, entonces sus semillas se pudren más rápido, ¿no? Y dentro de poco ya no van a tener agua, van a tener que migrar, ¿no? Entonces, lo que yo quería señalar en esta primera parte de mi presentación, y apoyada por lo que ha comentado Carlita, que creo que ha sido muy exhaustiva en lo que está pasando a nivel global con el agua, es que el mundo ha cambiado severamente. O sea, y eso lo dice el Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos en su informe. Dice, todo lo que nosotros hemos aprendido antes de ahora para poder prevenir y adaptarnos a los cambios es insuficiente, porque los cambios que se vienen van a ser más grandes que lo que sabemos responder, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de experiencia, y yo personalmente creo también en términos de solidaridad comunitaria, humana, y que eso es lo más importante de tejer ahora, porque lo que se viene es duro y va a presionar a los que tienen más, a los que tienen menos, va a crear tensiones entre los países. Ya lo estamos viendo. El caso de Palestina es un caso muy particular en el tema del agua, que lo podemos comentar más adelante, ¿no? Por lo tanto, hay una necesidad urgente de cambiar modelos y paradigmas de desarrollo, pero quizá hemos hablado mucho de modelos de desarrollo. Yo sinceramente cada vez me conformo menos con eso. Creo que es importante pensar en modelos de restauración. Tenemos que restaurar los ambientes, los ecosistemas, pero también restaurar nuestras relaciones humanas, interpersonales. Las relaciones, así como el sistema es tan cruel en consumir, en sobreexplotar la naturaleza, eso se debe también a que nuestras propias relaciones están desequilibradas. Estamos acostumbrados a ese tipo de relaciones desiguales, no solidarias, y esa yo creo que ha de ser una clave para la sobrevivencia del planeta, ¿no? Esto ya lo ha visto Carlita, yo creo que lo podemos pasar, por favor. Veamos un poquito el tema de cambio climático más en el fondo. Este es un cuadrito que quería ofrecerles a ustedes, es de la revista Nature del año 2010, y ellos han hecho un gráfico donde a través de los colores señalan el área verde es el área de los márgenes de seguridad de los diferentes elementos o sistemas que existen en el planeta que todavía están en equilibrio, o aquellos que ya hemos roto el equilibrio, ¿no? Aquí están la polución química, el cambio climático, la acidificación de los océanos, el ozono, el ciclo del ozono, el ciclo del nitrógeno, el uso global del agua fresca, ¿no? El cambio del uso de la tierra, ¿no? El cambio, la biodiversidad. Entonces, evidentemente, el cambio climático es uno de los que está en un área ya de habernos pasado los límites, pero el peor, según este informe, es la pérdida de biodiversidad, que se está perdiendo en proporciones realmente alarmantes. Incluso, solo el ejemplo de las abejas, ¿no? Las abejas están desapareciendo en el mundo. En la China y en el Japón hacen polinización humana, ¿no? Eso es, y en todas partes hay cantidad y cantidad de especies que en algún momento pueden llegar a una reacción en cadena. Pasaremos, por favor. Uno de los impactos que hemos tenido en nuestro país es el tema de la desglaciación. Este es el caso del retroceso del glaciar Chacaltaya. Allí arriba lo tenemos el año
40, miren ustedes, todavía el 82 ya empieza a bajar, el 96 tiene una proporción mucho menor, el 98, el 2000, el 2003 prácticamente ya no se puede ahí hacer nada. Era la única pista que teníamos nosotros para esquí, ¿no? Era nuestro lujito, digamos, privado, pero ya no lo tenemos, ya lo hemos perdido totalmente. Pasaremos. Cuando veo el Seligimani es igual. Pasaremos, por favor. Los impactos del cambio climático en nuestro país, pero en todo el mundo, y nosotros ya lo hemos vivido. Cambios en los patrones de precipitación, eventos extremos, sequías o inundaciones. Nosotros en sequías e inundaciones el año 2003, en febrero, creo que fue el 22 de febrero, tuvimos una granizada, pero espeluznante, que nunca esperada, no nos imaginábamos. Más o menos entre 60 y 80 personas han muerto, ¿verdad? En la ciudad. Ha sido tremendo, y es porque se generó en el altiplano por el calor inusual una nube muy densa que se condensó chocando con el aire frío de la cordillera. Entró a la ciudad y fue mortal. Fue mortal. Nosotros todavía no correlacionábamos, pero ahora está claro de que viene de este tipo de desbalance que se genera en el clima. El derretimiento de los glaciares, el aumento de la evaporación, el cambio en los suelos y el aumento del nivel de los mares. Bueno, eso a nivel global. Pasaremos, por favor. Hablaremos un poquito más de los cambios climáticos, solamente para darles un ejemplo de lo que está pasando en Bolivia. 300.000 familias este año han sufrido por temas de inundación, según Defensa Civil. 300.000 familias en el territorio nacional. Y eso es, creo que, 3 veces más que el año pasado, ¿no? O sea que realmente estamos en una situación de vulnerabilidad muy grande. Y, por ejemplo, en el caso del año pasado hemos tenido un deslave en la zona este de la ciudad de La Paz, ¿perdón? En Callapa, y bueno, creo que son 800.000 familias que han sido afectadas, ¿no? Y realmente se han perdido ahí incluso redes de tendido de agua y de alcantarillas, es irrecuperable. Y eso es por el tema del cambio climático. Otra de las áreas de preocupación que han sido emergentes en el Octubre Azul es el tema de las industrias extractivas, ¿no? Las fuentes, los que nos han contribuido en esto son el CEDIP, Coridup, CEPA, Oruro, Red Humanidad, MOPEI y el colectivo Cabildeo. A ver, veamos un poquito. Este es un mapa y hemos dicho que estas son nuestras cuencas. Aquí a este lado está Brasil, somos parte del Amazonas. Y los puntos rojos son las áreas de extracción extractiva en Bolivia de minerales. Y como verán ustedes, muchas de ellas están muy cerca de fuentes importantes de agua. Había hablado hace un rato de la lucha que hicimos nosotros en el altiplano sur para evitar de que esas aguas fósiles pasen a Chile. Resulta que ahora, ya desde hace un tiempo, se ha instalado en esa misma región una empresa que se llama Empresa San Cristóbal. Esa empresa consume plomo, zinc y plata. Y es una empresa que ahorita está creo que a un 20% de su capacidad, pero así en este momento se gasta de esa agua fósil 200.000 litros de agua día, y la contamina. Es esa agua que ya no se va a poder usar otra vez, ¿no? Entonces es impresionante en la parte del altiplano sur. Vayamos a la siguiente. Este es del CEDIP. Este es otro de los ejemplos. También la fuente es el CEDIP, es la minera de la cuenca Popó. Y aquí tenemos todas las empresas mineras en amarillo que están cerca. Imagínense, hay por lo menos aquí 8 empresas, ¿no? Y esa es la cuenca del lago Popó, que es considerada una de las fuentes de agua dulce más importantes de Occidente en nuestro territorio. Pasaremos a la siguiente. Los estudios que se han hecho ahora en el agua Popó dicen que sólidos en superficie 3.358.000 kilos día, de cloruro 2.215.449, zinc 3.970, arsénico 822, cadmio 40, plomo 73 kilogramos día que se vierten en esta zona.
Entonces, esa es una denuncia de la Coordinadora Regional de Defensa de la Cuenca del Popó, que son organizaciones regionales, ¿no? Ha venido una de ellas a contar lo que está pasando y el trabajo que están haciendo para poder sobrellevar esto. Pasaremos, por favor. Es lo que dice ella, María Luisa se llama, dice: a mí ya me dicen loca por seguir con este tema tantos años. Pareciera que nuestras autoridades son ciegas, sordas y mudas y se han acostumbrado a mentir. Ya basta de amontonar estudios y leyes, pasó el tiempo de los discursos, es hora de que el gobierno cumpla sus compromisos. Esta era la mina de Gonzalo Sánchez de Lozada, que nos dejó la empresa, ¿no? Y después se fue y dejó un pasivo ambiental, pero además sigue funcionando la empresa. Esta es la empresa minera Huánuco. Eso es un desastre ecológico, es tremendo. Tiene todavía una vida útil de 31 años, o sea, 31 años más vamos a... El Cerro Rico de Potosí creo que tiene vida útil 500 años más, así como se está cayendo, todavía 500 años más puede seguir dando minerales. Pasaremos, por favor. Entonces, aquí en el río Bueno igual, ¿no? Sólidos suspendidos, 15.557, cloruros 5.390, zinc 1.363, arsénico 0.124, cadmio 24 y plomo 1 kilogramo aquí. Eso es en Guadalupe. Pasaremos, por favor. Aquí hay algunas fotos, ¿no? También este es gracias al CEDIF. Pasaremos, por favor. Y estos son los vertidos de la semana. Entonces, esta es una enorme preocupación, porque si bien nosotros hemos logrado estos avances en la Constitución, estamos haciendo la ley de aguas, todavía sigue vigente la ley minera, que era la ley minera de antes, ¿no? Antigua, que benefició a los grandes mineros. Entonces, esas son nuestras tensiones en nuestro país y tenemos, por supuesto, muchos frentes que enfrentar, ¿no? Bueno, pasaremos esta vez. El tema del agronegocio era el otro tema de preocupación también en el Oturio Azul y, por supuesto, ahí las preocupaciones son importantes. Bolivia es un país agrícola, ¿no? De gran tradición agrícola, porque la población, hasta hace algunos años, como el 60% de la población indígena y gran parte de ella vivía en las comunidades. Incluso se habla de que las ciudades de nuestro país tienen una enorme deuda con los productores agrícolas porque ellos de manera muy barata traen productos muy baratos a la ciudad y subvencionan la alimentación del campo. Pero eso está cambiando bastante. Hemos perdido mucho de nuestra diversidad por esas presiones del mercado, básicamente, y que están generalizando agrocultivos de extensión muy grande, como el caso de la soya en el oriente y de la quinoa en el altiplano, porque el precio de la quinoa ha subido tremendamente. Entonces hay monocultivos de quinoa ya, y muchas comunidades que estaban acostumbradas a hacer rotar sus productos en diferentes productos han empezado a usar solamente quinoa porque hay una presión del mercado. Entonces veamos a ver, por favor. Los impactos también hablan de la deforestación, se afectan los cauces naturales del agua, y se afecta a las orillas de los ríos principales. Pasaremos, bueno, esto es importante en el sentido de que cuando hablamos, ¿por qué hablamos de producción agrícola y agua? Porque para cualquier productor se utiliza agua, y a veces miles y miles y a veces millones de litros de agua. Justamente Carlita nos ha mostrado que a nivel global el mayor consumo del agua es para la agricultura. Y la agricultura, no estamos hablando de la agricultura tradicional exclusivamente, sino de la agricultura de exportación, ¿no? Entonces, aquí está un cuadro que habla de la importación y exportación virtual de agua, ¿no? Entonces, de Sudamérica, como muchas veces por esta lógica de los mercados, se tienen que llevar productos de una región